Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, mi aguijón de oro, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, mi querido Escorpio, siento un acuario muy fuerte. Nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien, cariño. Mi querido Escorpio, hay un grupo de ustedes que tiene planes de hacer un viaje. O posiblemente ya estás viajando, mi querido Escorpio. Porque he visto lo que es un camino muy largo, una carretera muy larga, mi querido Escorpio. O de repente hay una persona que te hace lo que es una sorpresa y viene y te visita, Escorpio. Por otra parte, Escorpio, siento que existe una persona que está como ilusionado o ilusionada hacia ustedes. O tú de repente tienes una semana en la cual me dices, Richard, me siento ilusionado o ilusionada por una persona. O te gustaría saber qué es lo que está pasando con ellos. ¿Tienes curiosidad, Escorpio? Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Signos, cariño. Me sale lo que es un Libra. Me sale Tauro o Virgo. Me sale Piscis o Acuario. Cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Escorpio. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, cariño. Te noto un poco ilusionado, ilusionada, o hay una persona que posiblemente está ilusionado, ilusionada por ustedes. La letra Z de zorro, la letra J, cariño, la letra O de oso, la letra Z otra vez de zorro o de zorra, la letra Q y la letra K, mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Escorpio. Me sale la carta del caballero de bastos. Es como que existe una persona, Escorpio, que está pendiente de tus movimientos. A lo mejor esta persona te espía, a lo mejor esta persona pasa por tu casa, por tu trabajo, cariño, pero siempre es como que está a la expectativa de lo que tú haces o dejas de hacer. Esta persona, cariño, está esperando el momento oportuno, posiblemente para decirte algo o simplemente, cariño, para dejarse llevar por sus bajos instintos. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está prácticamente en plano observador. Está vigilando, cariño, si tú pasas o no pasas por esa esquina. Está pendiente de tus movimientos, mi querido Escorpio. Pero vamos a ver si todo es color de rosa. Porque a lo mejor me dice Richard, sinceramente, yo pienso que una persona me espía, pero no porque quiere estar conmigo como pareja, sino porque esta persona me está buscando los 5 pies al gato, porque me quiere perjudicar.
También puede ser el caso. Voy a sacar cartas. No nos vamos a anticipar, voy a sacar cartas. Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? Me sale la carta de la reina de pentáculos, cariño. Es como que hay una persona que no se resigna perderte. Hay una persona que no quiere prácticamente que la historia entre vosotros se acabe. A lo mejor puede ser un familiar, puede ser un amigo, una amiga, puede ser una persona con la cual tú has tenido una historia muy importante. Porque esta persona, cariño, está mirando a la carta del caballero de bastos. Esta persona quiere coincidir contigo. Esta persona quiere saber si a lo mejor de repente tú sigues sintiendo lo mismo por ellos o por ellas. Pero también puede ser una lectura espejo. También, a lo mejor aquí entra, cariño, tu crush y me dice, Richard, más bien yo pienso que Escorpio todavía me recuerda. Yo pienso que Escorpio me está espiando. Yo pienso que Escorpio está siempre viendo mis movimientos. También puede ser el caso. Tú solamente toma lo que es tuyo. Puede ser tranquilamente una lectura espejo. Porque aquí, cariño, hay dos personas que se miran. Vos acá más cartitas, corazón. Vamos a ver. Mi querido Escorpio, ¿qué más me dicen? Vamos a ver, cariño. Me sale la carta del 10 de copas. Esta persona quiere decirte que ha cambiado. Esta persona, cariño, quiere decirte que ahora sus sentimientos son reales. O que simplemente te ama. O tú quieres decir a esta persona que tú lo amas. Porque tenemos la carta del 10 de copas. Cariño, esta persona quiere decirte que ahora es otra persona renovado, que ahora las cosas van a ser diferentes. Esta persona, cariño, el día que coincida contigo va a ser para que te pida lo que es una oportunidad, porque tenemos la carta del 10 de copas, corazón. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver, cariño, y tenemos lo que es la carta del 2 de espadas, corazón. Quiere recuperar el tiempo perdido. Quiere que tú le des una oportunidad. Quiere salvar la relación, la historia. Porque si te das cuenta, aquí hay una sirena. Pero esa sirena, cariño, no se aleja de ese cuerpo que ha naufragado. Al contrario, tiene lo que es un caracol enorme que lo está poniendo lo que es en su pecho. Quiere decir que esta persona quiere recuperarte, Escorpio. Hay una persona que quiere recuperarte, corazón. Hay una persona que quiere saber de ustedes. Entonces, yo no veo malicia. Sinceramente, yo no veo malicia. Yo veo que esta persona necesita tenerte otra vez a su lado, necesita tenerte otra vez en su vida. Muchos de ustedes, cariño, han roto palitos. Muchos de ustedes no hay contacto, no hay comunicación. No, se ha terminado la historia, pero esta persona te recuerda. Te recuerda, mi querido Escorpio, ¿vale? Entonces, cariño, prepárate. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. A lo mejor me dice Richard, quiero preguntar si es Pepe Lucho, quiero preguntar si es la Lupe o la persona que yo sospecho. Vamos a ver, Escorpio, cariño. ¿Es la persona que tú sospechas? ¿Es la persona que tú sospechas? Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Pregunta lo que quieras. Es una respuesta general. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta del carro es un sí. Cáncer, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver qué mensaje te da las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Este mensaje, cariño, está relacionado con la ley de la atracción. Te recomiendo que lo escuches. Escucha, cariño.
Te conviertes en lo que piensas. Cuanto más utilices el poder que hay en ti, irónicamente, este mensaje también me salió con un Libra. No sé si a lo mejor de repente tu ascendente es Libra. Vuelvo a leer. Cuanto más utilices el poder que hay en ti, más lo atraerás hacia ti. Llegarás a un punto en el que no necesitarás practicar más, porque tú serás el poder, tú serás la perfección, tú serás la sabiduría, tú serás la inteligencia, tú serás el amor, tú serás la alegría. Cariño. Entonces, mi querido Escorpio, tú tienes que recargarte de buena vibra y decir: yo soy perfecto, yo soy hermoso, yo soy especial, toda la abundancia llega a lo que es a mi vida, lo confirmo y lo afirmo, mi salud va a mejorar. Tú tienes, cariño, que meterte esto en la cabeza, que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, corazón, nada es imposible para ti, mi querido Escorpio. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, corazón, qué arcángel te acompaña en esta semana. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver, cariño, qué arcángel te acompaña esta semana. Escucha, dice: intenciones cristalinas, el arcángel Miguel. Conoce exactamente lo que deseas y sale en su busca con una fe inquebrantable, mi querido Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que si tú quieres algo de corazón, tienes que luchar por ello. No te rindas. Por eso que te dice que tienes que buscar lo que realmente deseas con una fe inquebrantable, cariño. Si tú me dices: Richard, esa persona es para mí, pide a Dios, cariño. Si ese hombre, esa mujer está hecho para ti, Dios te lo entregará. Si no, corazón, seguro que va a aparecer otra persona mejor que ellos. Si tú estás en un proyecto, en un sueño, no te rindas, cariño. Tienes que poner toda tu fe, toda tu dedicación para que esto se concrete, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, no pierdas la fe, te está diciendo el arcángel Miguel. Muy bien, corazón, me quedo sin voz. Voy a tomar agua. No pierdas tu fe, cariño. Vamos a ver qué te dicen el tarot de los ángeles guardianes. Escorpio, el tarot de los ángeles guardianes. Vamos a ver qué te dicen, ¿vale? Me sale la carta del mago. Manifestación, empoderamiento, preparación. ¿Sabes qué te dice, Escorpio? Que si tú quieres, esta semana va a ser tu semana, porque la suerte te está acompañando. Porque la carta del mago, cariño, su mismo nombre lo dice, el mago. Vas a poder realizar todo lo que tú quieres, pero pide con fe, Escorpio. Pide con fe, actúa con ganas, con voluntad. No te rindas, Escorpio. Sale el mago. Lo que tú quieres que se concrete en tu vida, se va a concretar si tú lo haces con fe. Cariño, vamos a continuar. Puede ser que estás lidiando con una persona del signo Aries, o de repente tu historia está relacionada con el trabajo, con el proyecto, o de repente en tus estudios. La carta del 8 de agua, búsqueda, empoderamiento, cumplimiento, mi querido Escorpio. Yo lo que siento, cariño, que muchos de ustedes se van a sacar la venda de los ojos. Muchos de ustedes, mi querido Escorpio, es como que me dice Richard: ya me cansé de estar esperando a esta persona. Ya me cansé de siempre estar cargando toda la culpa yo. Me doy cuenta que soy yo quien ha estado sacrificándose todo este tiempo para que esta relación funcione, para que esta persona cambie, para que este trabajo vaya bien. Ahora quiero buscar algo que realmente me haga feliz. Porque si te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que está siguiendo lo que es un camino, da la espalda toda su vida. Y al fondo, cariño, hay un ángel que lo está esperando, mi querido Escorpio. Muchos de ustedes, Escorpio, van a hacer un cambio en su vida. Ya no quieres seguir soportando posiblemente a personas inseguras. Ya no quieres continuar en un lugar
que no eres feliz. O de repente tú, Escorpio, vas a apostar por lo que realmente te hace feliz. No sé por qué siento que muchos de ustedes posiblemente van a hacer un cambio de 180 grados en su vida. Muchos de ustedes, cariño, van a apostar por la felicidad, por el verdadero amor. A lo mejor tienes a una persona que está en la distancia. Muchos de ustedes, cariño, van a apostar por ellos, mi querido Escorpio. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen las características. Vamos a ver. Pero antes de eso, economía. La carta del 2 de bastos. Algunos de ustedes van a estar en entrevistas de trabajo o vas a estar compitiendo por un puesto de trabajo, Escorpio. La carta también del rey de espadas. Siento, cariño, que tú tienes punto a favor. Es como que tú estás más preparado, preparada. La carta del 6 de espadas, cariño. Pero esta situación implica que posiblemente tienes que dejar tu zona de confort. A lo mejor, cariño, te hacen una propuesta, pero esto implica que dejes casa, que dejes barrio, inclusive que dejes tu país, mi querido Escorpio. Entonces, cariño, vas a tener que hacer un balance si realmente esto te conviene o no. Vamos a ver las características, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, Escorpio, hay una persona que está lo que es en la distancia, que puede ser de elemento fuego y que posiblemente en algún momento ustedes han hablado de hacer un viaje. Por X motivo, mi querido Escorpio, las cosas se han ralentizado o simplemente se han quedado lo que es en stand-by. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello corto, negro o castaño. Pero esta persona te está recordando. Puede ver también lo que es una diferencia de hora. La carta del 9 de copas. Existe una persona que está dispuesto a renunciar a todo tan solo por estar cerca de ustedes. Me están hablando de un divorcio. Esta persona puede ser de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Con textura gruesa. Puede ser que se pinte el cabello de algún color. Es una persona que actualmente económicamente está muy bien, pero sin embargo está dispuesta a renunciar a todo y a todos por ti. La carta del 2 de oros, cariño. Muchos de vosotros van a tener que hacer un balance entre decidir por el amor o por el dinero, porque quizás, cariño, tu oportunidad no está lo que es en tu zona de confort. Hay una propuesta que implica viaje, que implica posiblemente dejar país, ciudad o pueblo. Pero siento, mi querido Escorpio, que posiblemente el gran amor de tu vida está, cariño, en tu zona de confort. Pero tienes que hacer un balance. Muchos de ustedes también, mi querido Escorpio, posiblemente quieres dejar un lugar donde tú estás económicamente bien, por el amor. Siento que estamos hablando de amores a distancia. Tienes que hacer un balance si vale la pena o no vale la pena esta situación, mi querido Escorpio. Te quiero, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. ¿Sabes qué siento, mi querido Escorpio? Que es una semana de oportunidades. Pero tú tienes que decidir y tú tienes que tener amor propio. Siento, mi querido Escorpio, que muchas personas quieren volver otra vez lo que es a tu vida, pero la última palabra lo tienes tú. Hasta la vista, Escorpio. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.